La acabé con lo que le propuse. Por fin la tuve, pero la perdí para siempre. Me llamo José Luis, pero en el barrio todos me conocen como Pepe el Chimuelo, por un diente que perdí peleando de morro en la feria de Teloloapan, Guerrero. Y sí, en esa historia yo soy el malo. No me escudo y no pido de redención. Nomás les quiero contar por qué ahora no puedo ni siquiera dormirme. Cuando tenía 17 años, yo estaba obsesionado con Emma Camacho, mi vecina. Ella tenía 13 años cuando la empecé a mirar diferente. Lo admito, aunque nunca le dije nada en ese tiempo, se me quedó clavada en la cabeza. Era morenita, pelo lacio, seria y tenía un aire raro, como si cargara con algo desde niña. Todos los niños la querían, pero ella los bateaba, hasta que un día la vi de la mano con otra chava, Sandra, una güera que vendía nieves en el mercado. Ahí entendí por qué Emma nunca los peló. Yo me fui del pueblo a los 21 años, buscando jale en la Ciudad de México. Me fui con mi jefecita a vivir a Nesa. Trabajé en la obra, luego en una panadería y después en seguridad privada. No me fue mal hasta que un día, ya con billete, volví al pueblo a ver a mis abuelitos. Y ahí estaba ella, Emma. No era la misma, flaca, con ojeras, como si todo lo hubiese pasado. Me dijo que Sandra se había ido con otra mujer, que no tenía chamba, que su mamá estaba enferma. Me dio coraje verla así, y aún que fue ahí donde arruiné todo. Le ofrecí lana, así de directo. Te ayudo con todo, pero haz cosas conmigo. Ella no dijo nada, pero bajó la mirada. Regresó 2 días después. Me tocó la puerta y esa noche la tuve. La tuve varias veces. Y aunque mi cuerpo lo deseaba desde pequeño, algo se rompió en mi alma desde esa primera vez. Emma se volvió una fantasma en sí misma. Llegaba desnuda. Casi no decía palabras y no fingía que todo estaba bien. Pero esto lo rompía la cara de Emma, la golpeaba, la humillaba en público. Nadie hacía nada porque eran cosas de mujeres. Hasta que en agosto del 2022 a Emma la encontraron colgada en la casa de su abuela. Sandra dijo que fue un accidente. La familia no creyó, pero una semana después yo soñé con ella. Me dijo con esa voz apagada que tenía que si ella se había quitado la vida y que yo fui parte de esta razón. Desde ese entonces, no he vuelto a dormir bien de noche. Cambié el turno del trabajo para evitarla, pero ni así, porque ella me visita, no solo en mis sueños. Una noche la vi parada frente de mi casa. Su cara estaba hinchada, con los ojos como huecos negros, y un olor a carne podrida llenaba mi cuarto. Me dijo: ¿Aún te parezco hermosa, Pepe? Me oriné literalmente encima. No podía moverme. Sentí su mano helada tocarme el pecho. Me desperté gritando, pero el olor seguía ahí. Mi jefa subió corriendo al cuarto al oír mis gritos. ¿Qué dejaste podrirse aquí, hijo? Huele a muerto. Pero no había nada, ni comida, ningún animal, ni drenaje tapado, solamente su presencia. He estado buscando curanderos en Iztapalapa, brujos en Tláhuac, hasta una padre en Texcoco. Vino a bendecirme el cuarto, me recomienda misas, me fui a confesar. Nada ha servido. Cada vez que aparece, su cuerpo está más descompuesto. En el último sueño incluso, tenía la mitad del cráneo expuesto y un líquido viscoso que escurría por su cuello. Su voz ya no suena humana y siempre me dice lo mismo. Así como yo no pude ser feliz en vida, tú no lo serás ni siquiera acabado. No tengo pareja, no tengo paz, no tengo redención. Me lo gané, yo lo provoqué y ahora ella me cobró la factura, aunque ni en el infierno me van a perdonar. Dijo que nos dejaría y lo cumplió. A Leti le decían la güera del Rosario porque tenía el cabello rubio oxigenado y se paraba siempre en la esquina del Oxxo de la colonia Rosario
allá por el bordo, en Iztapalapa. No se drogaba, no tomaba, ella vendía caricias. Sí, pero por necesidad, no por gusto. Era madre soltera, 2 hijos, uno de 6 años y el otro de 4. El más grande se llamaba Alan y el más chiquito Emiliano. Vivían en un cuartito de lámina y block, sin baño, pero con una cobija en la cama que decía, mamá te ama. Letty no tenía lujos, pero a sus hijos jamás les faltó la leche, cereal, ni un danonino de agrapa. Trabajaba de noche, se maquillaba frente a un espejito quebrado, se ponía su mini de mezclilla, su blusita rosa con un hoyito en la manga y salía a las calles cuando el reloj marcaba las 9 de la noche. Siempre le decía a sus hijos antes de irse, mamá se va a trabajar, mis reyes, no abra la puerta a nadie, mañana llego temprano y los amo mucho. Pero esa mañana siguiente ya no volvió. La última noche un cliente, un carro rojo traía, ofreciéndole el doble por un privadito en un lugar de paso. Letty aceptó. El dinero hacía falta. Alan ocupaba unos tenis y Emiliano andaba con diarrea. Pero el tipo no quería solamente algo momentáneo. Quería de hacerle de todo, golpearla y asfixiarla. Letty se quiso escapar, pero él solamente se puso más violento. Él le pegó en la boca. No alcanzó a pedir ayuda, no alcanzó a despedirse de sus hijos. Letty ahí quedó, con los ojos abiertos, pensando en sus hijos, sabiendo que no podía fallarles, pero ya era muy tarde, y sin embargo, no se fue. Su cuerpo quedó ahí, pero su alma se regresó al cuartito porque sus hijos la estaban esperando. Alan se despertó a las 8. Emiliano tenía hambre. Mamá, ya es de día. Pero no habían pasos, no se escuchaba el cerrojo, no había nada. Mamá ya no estaba. Alan trató de hacerse una marucha, pero no alcanzaba la llave del gas. Le dio el agua del garrafón a su hermanito, le mojó la frente porque ya estaba caliente. Pasaron las horas, pasó el miedo y llegó el terror. La vecina de al lado, doña Chayo, escuchó los gritos al día siguiente. Pasó. Pensó que Letty se había ido de fiesta, pero luego escuchó. Ma, ya vente, Emi se siente mal. Se le hizo un nudo en el estómago. Fue a la puerta, tocó, nada. Forzó la chapa con un cuchillo, entró y los encontró abrazados, llorando, con las caras lúcidas y con un olor a encierro. Los cargó, les dio agua, les calentó tortillas y llamó a las patrullas. Pero Letty, aún así, nunca había vuelto. Y ya no iba a volver, ya no estaba entre nosotros. Pero de alguna forma seguía ahí, aferrada, dolida, desesperada. Quería saber si estaban bien. Quería verlos dormir una vez más, pero ya no podía tocarlos. Alan, con su corazón de niño, lo sintió, la olió, la soñó y la escuchó. Y una tarde se salió a buscarla. Con sus chanclas rotas, cruzó la avenida Tláhuac. El sol le pegaba directo, pero él iba firme, iba a encontrar a su mamá. Un carro venía a toda velocidad. El niño no lo vio, pero algo lo empujó. Un jalón invisible, una mano tibia, como de mamá. Cayó de sentón, se raspó, pero no lo atropellaron. La vecina lo andaba buscando y lo encontró y lo regañó. Y el niño solamente le dijo, no me pasó nada porque mi mamá me cuidó, me jaló. Me dijo que le dijera a su hermana que vive en Tampico, que nos lleve con ella, que ahí vamos a estar bien. La vecina pensó que solamente estaba delirando el niño, pero esa noche soñó con Letty. Estaba llorando, con la cara morada y los ojos llenos de súplica. Por favor, doña Chayo, ayúdenos. Llévelos con mi hermana. Ella se llama Marina Rodríguez. Vive en la calle Gaviotas, allá en Tampico. Por favor, no me quiero ir hasta que mis hijos estén bien. Doña Chayo despertó sudando. Tenía la duda. Pensó que estaba loca, pero decidió ayudarles. Se fue en el camión con los niños y su mochila. Preguntó en la colonia y ahí vivía la hermana. Los recibió entre llanto y confusión y ahí se quedaron. Cuando doña Chayo regresó a Iztapalapa, encendió una veladora blanca, la puso frente a una foto de Letty que había guardado en su cuarto. Esa noche, por primera vez en días, no soñó con ella, no sintió su sombra, no escuchó sus pasos,
porque Letty al fin descansó. Porque una madre que ama de verdad, ni muerta se va, sin asegurarse que sus hijos estén a salvo. Mi hija me encerró en un asilo. Yo me llamo Aurora Salmerón. Tengo 78 años y durante toda mi vida fui una mujer de carácter fuerte, maestra rural, madre de 2 hijos, esposa de un hombre que se murió joven y abuela de 4. Fui de esas que se levantan a las 5 de la mañana y no se sientan hasta la noche. Viví con mi hija, Norma, después de que me detectaron artritis. Y ya no pude moverme bien. Al principio me cuidaba, me hacía mi avena, me daba mi pastilla, pero luego comenzó a hartarse. Me gritaba que estorbaba, que ya era una carga, que ella tenía una vida. Un día, sin decirme nada, se subió al carro. Pensé que íbamos con el médico. Me bajó frente a una casa en Chalco, con un portón gris y olor a cloro. Aquí se van a cuidar mejor, me dijo y me dejó. A la semana ya sabía el infierno. No era un asilo, era una bodega con camas viejas, sin ventilación, donde éramos 16 ancianos y 2 cuidadoras que nos trataban peor que animales. Una se llamaba Magda, gorda, sudada, con voz de mando y alma podrida. La otra era Toñita, una joven fría con piedra que nos inyectaba para dormirnos y poder mirar su celular tranquila. Nos daba arroz crudo, frijoles fríos y agua con pastillas para que estuviéramos quietos. A una señora, doña Berta, la amarraban de pies y manos porque lloraba mucho. Un día la dejamos de ver. Dijeron que la recogieron sus hijos. Era una mentira. A mí me comenzó a fallar la memoria, no por la edad, sino por las cosas que veía. A un señor lo bañaban con una manguera helada, al otro lo dejaron desnudo una noche como castigo porque se orinó. Escuchábamos gritos por las noches, no sabíamos si eran nuestros o de los que estaban del otro lado del cuarto, los que ya ni siquiera hablaban, gente en estado vegetal que usaban para cobrar pensiones y nadie visitaba. Una vez como Toñita le metió una servilleta en la boca a una señora para que no gritara, cuando llegaran a dar un donativo de una escuela, le sangró la encía. Le dijeron que si hablaba, le cortaron la lengua. Una madrugada me levanté porque no podía respirar. Salí al pasillo temblante. Toñita y Magda estaban arrastrando el cuerpo de don Leoncio, envuelto en una sábana. Escuché cuando dijo: ya se nos fue otro. A ver si mañana traen a otro con una gran pensión. Ahí supe que no era un asilo, era una casa de muerte lenta. Traían a viejitos con seguro pensión, los mantenían dormidos y cuando morían los cremaban sin avisar a nadie para seguir cobrando su pensión del bienestar. Nos tenían secuestrados, olvidados. Cobraban por cuidarnos, pero nos estaban dejando morir, uno por uno. Yo sabía que pronto me tocaría. Me había dejado de dar mis pastillas reales. Empecé a tener infecciones. Llegaba en la espalda. Me daban pan con moho, pero yo no podía escribir esto. Hasta que con un pedazo de cartón y un labial viejo que robé del baño escribí: nos están matando. Aquí hay 11 viejitos más y nos llevan al bosque número 48 y que por favor nos ayuden. Se lo pasé a un repartidor que llegó con despensa. Le pedí llorando que lo leyera y Dios me escuchó. O tal vez fue la justicia. 3 días después llegaron la policía, Cruz Roja y Protección Civil, incluso la prensa. Las encontraron a todas con cuerpos enterrados en el patio trasero, una libreta con firmas falsificadas, recibos de cobro millonarios, terrenos, casas, cuentas de banco, fotos de todos los ancianos con fichas de ganado. Magda fue sentenciada a 34 años, Toñita a 18. Mi hija nunca vino, pero ahora todos saben lo que me hizo. Luego me llevaron a un asilo real, donde la primera vez en varios años alguien me abrazó, comí sopa caliente, me llamaron por mi nombre. No todos los muertos viven en casas embrujadas. Algunos tienen la bata blanca y cobran por cuidarte. Y no todas las traiciones vienen de extraños. Algunas llegan con la sangre que tú trajiste al mundo. Mi madre fue mi cárcel y se robó a mi hijo.
Te voy a contar mi historia. Nací en 1974. Mi mamá fue una madre muy joven, a los 16. Yo fui su segunda hija, desde que tengo memoria. Ella nos abandonaba cada Semana Santa, cada carnaval, cada año nuevo. Nos dejaba con mi papá y se iba a vivir la vida. A mi hermana mayor se la quitaron sus papás, porque la dejaba sola para irse al baile. Un día mi abuelito llegó a la casa y la encontró toda mordida por las ratas en sus piernitas. Se la llevó y nunca la devolvieron. Y en ese inter llegué yo. 3 años después nació mi hermana menor. Mi padre se partía el lomo por nosotras. Tenía 3 trabajos. Cada vez que mi mamá nos dejaba, él llegaba, nos cambiaba, nos daba de comer y se volvía a ir. Así pasaron los años. Mi mamá seguía saliendo con diferentes tipos y mi papá lo sabía, pero nunca hacía nada. Ella siempre justificaba su infidelidad con una sola frase: lo hago porque tu padre es homosexual y no me cumple como hombre. En esos tiempos, que te dijeran eso era una vergüenza. Mi mamá se escudaba con eso cada vez que le reclamaba algo, hasta que un día se fue y no volvió. Recuerdo perfecto. Llegó mi papá, empezó a empacar cosas, agarró el abanico, nos subió al taxi y se iba llorando. Yo tenía 8 años, mi hermana 5. No entendíamos nada. Nos llevó a casa de una de sus hermanas. Ahí pasamos una pura perunia. Nos trataban mal y mientras tanto mi mamá andaba de luna de miel porque se había ido con un vecino. A ella no le importábamos nada. Seguíamos creciendo viendo cómo mi papá sufría, y no por amor, sino por el trato que sus hermanas nos daban. Un día decidió que ya no podía más y volvimos con mi mamá. Y yo ya tenía 12 años y fue cuando empezó lo peor. Me trataba como su criada, me ofrecía con todos. Cualquier amigo que llegara les decía: cuando gustes mi hija va contigo. Y yo muerta del miedo, sin saber cómo decir que no. Un día un amigo de ella empezó a decirme cosas bonitas y yo con el corazón roto, con hambre de cariño, empecé a los 13 y ahí me embaracé. Cuando se enteró, mi padre me llevó con él, pero al saber que estaba esperando un bebé, lo primero que quiso fue que me lo quitara. Decía que yo era una niña, que debía de seguir estudiando. Me llevó a un consultorio y mientras esperaba en la sala, algo dentro de mí gritó y salí corriendo sin rumbo. Dormí varios días en la central camionera, sola, asustada, sin saber qué iba a hacer, hasta que un día mi padre me encontró, llorando, me abrazó y me llevó de vuelta a casa. Cuando nació el bebé, mi papá no quiso hacerse cargo. Me mandó de regreso con mi madre, de nuevo al infierno. Ella se adueñó de mi hijo, me amenazaba con que si yo no llevaba dinero, no iba a dejar verlo. Me golpeaba, en su cara se le notaba el odio que me tenía. Yo era muy linda, típica sinaloense, grandota y frondosa, y eso a ella le encendía. Un día me llevó a una casa de citas y me soltó, como si nada. ¿Quieres ver a tu hijo? Entonces trabaja, tráeme dinero. Me mandó a Culiacán, luego a Hermosillo, después a La Paz. Me tenía dando vueltas en casas y yo con 15 años y siempre bajo amenaza. Si no traes tanto dinero, no vas a ver a tu hijo. Pasaron los años y mi hijo creció, envenenado por ella, al grado que cuando llegaba a la casa me decía: ahí viene el diablo, y ella remataba con: tú aquí solo sirves para traer dinero y a veces ni para eso. A los 22 años me casé con un buen hombre y a ella eso le ardía, porque no podía manipularme ni burlarse de mí. Empezó a hablar mal de mí con mi hijo, diciéndole que ya no les daba nada, que los tenía muriéndose de hambre, cuando realmente cada semana les mandaba dinero para mi hijo, para ella, para su esposo. Tuve 4 hijos más con mi nuevo esposo, pero mi hijo mayor, el primero, siempre lleno de rencor. Cuando lo veía, siempre discutía conmigo, hasta que preferí ya nunca verlo más. Hace 5 años recibí un llamado de él. Me dijo: perdóname mamá, soy tu hijo y te amo. Lloré y fui a verlo, y nos perdonamos. Desde ese entonces hablamos diario. Un día me dijo con una voz que nunca voy a olvidar:
Mamá, creo que voy a morirme, pero no me desconectes. Dios me va a regresar. Yo traté de calmarlo. No, hijo, soñaste solamente. Su voz ya traía miedo, hasta que una madrugada me llamaron. Mi hijo estaba en código naranja y fue a mí a quien buscó. Yo estaba a miles de kilómetros. Fui a la primera que supe esto. Fueron 54 días agonizando, 54 días y encima escuchando los reproches de mi madre. ¿Por qué te llamo a ti? ¿Por qué no a mí? Cuando llegó su muerte, yo estaba ahí, pero aún viéndome frente al ataúd, la gente iba a darle el pésame a ella. A mí, no, como si no existiese. Llegaron sus compañeros del trabajo, se acercaron y me dijeron, denos sus papeles para los seguros de vida, señora. Les contesté con una pensión. Su hijo murió cumpliendo con su deber. Y fue mi madre la que se metió. No, ella no tiene derecho a lucrar con su muerte. Volteé y le dije, a mí no me hace falta, quédate con todo. Aquí te dejo la tarjeta, gástalo como quieras. Pero ni así se quedó tranquila. Se movió por su cuenta e hizo todo lo posible para que yo no recibiese ningún peso. Estuve un año entero sin verla, y a pesar de todo, la amo. Es mi madre, la perdoné, pero mi alma sigue vacía. Sigue extrañando el amor de mi hijo, ese hijo que me quitó ella, y que un día también me lo quitó la muerte.